días, bienvenidos y bienvenidas a Sin Fronteras. ¿Quién vive? Nicaragua, gente que no vende patria. Con Carlos José Hurtado y con Luis Enrique Guerrero, hoy viernes 24 de junio, día de San Juan, 24 de junio de 2022, las 6 de la mañana con 30 minutos. Sin Fronteras, la revista con William Griggs Vivado. En la primerísima 91.7 y 105.3 FM. Sin fronteras para decir la verdad. Sin fronteras, trabajar, avanzar, combatir, vencer. Sin fronteras. 6 de la mañana con 34 minutos. Felicidades a todos los Juanes y las Juanas, a la Juanita Ruiz, a Juan Hernández. ¿Quién es más Juan aquí? Solo Juan, ¿verdad? Juancito. Tengo un amigo, Juan Carlos Alaní. ¿Quién más? No me acuerdo, después se ponen bravos con uno. Este domingo, el repliegue hacia la 100 del vapor. Y va a haber de todo. Juan José V, a ver. Juan Vega, allá en Andamo, el terrateniente. La Juanita Telica, que es la jefa de Relaciones Públicas del Ministerio de Salud. Ahí vamos, esos somos. Entonces, les decía, este domingo, de las 9 de la mañana empieza el repliegue al vapor. Va a ser en el costado este del Sumen, costado de arriba. O sea, de la calle que viene en sentido sur-norte. Ahí va a ser el punto de concentración. Pero van a tener piñatas, danzas, canto testimonial, micrófono abierto y un delicioso sopón, dice, pero no dicen de qué. Sope queso, sope res, sope frijoles, sopa de albóndiga, sopa de gallina. Qué barbaridad. Bueno, ya saben, pues domingo a las 9 de la mañana hasta las 2, ahí van a estar dos compañeros que partieron en las últimas 48 horas. A los dos los conocí. Mi primero no. Uno de mis jefes en el Frente Sandinista antes del triunfo fue Daniel Núñez. Su seudónimo era Danilo. Uno de los hombres más alegres que he conocido en mi vida. Pero cuando se arrechaba Danilo, temblar, hermano. Ponía rojo. Y ahí nomasito le pasaba. Ya se tiraba un chiste, una broma. Era un hombre muy trabajador, extraordinariamente trabajador. Ese hombre no podía estar si no era trabajando, en lo que fuese. En su época clandestina, pues. Después que sale de la cárcel. Y luego, pues, creo que es bueno contar algunas cosas de Daniel Núñez, porque son poco conocidas. Daniel Núñez se incorpora al Frente Sandinista, y eso porque lo sé de su viva voz, por la vía de su militancia cristiana. Él era un católico devoto, profundamente mariano. Y a partir de sus convicciones cristianas es que llega al Frente Sandinista. Él de origen humilde, nació en Comalapa, ahí en Chontales, queda muy cerca de Huigalpa, antes de llegar a Huigalpa, cuando vas de Managua. Pero emigró buscando mejor vida, anduvo por la mina de Limón,
Ahí fue minero. Después no me acuerdo si fue en Corinto o en Puerto Sandino, que en esa época era el nombre del dictador que estuvo de estibador. Y luego se casó con una mujer excepcional. Qué suerte la que tuvo Daniel Núñez. Qué mujer más excepcional. Doña Melba Vergara, sí. Melgara Maradiaga. De los Maradiaga de la Dalia. Pero qué mujer más excepcional. Tremenda, tremenda. Con ella tuvo, no recuerdo si son 8 hijos, o por ahí va. El hijo mayor, Rafa, también militante del frente en aquellos tiempos. Y heredero de gran parte de sus características. Así de enamoradizo también. Rafael Núñez. Y a partir de esa militancia cristiana en la montaña, porque en aquella época, en esas comunidades, eso era montaña pura. Y él tenía una gran propiedad, bueno, la familia Maradiaga tenía una gran propiedad y él se hizo cargo de esa propiedad. Y tenía mucho éxito. Tenía dinero. Y comenzó a colaborar con el Frente Sandinista, con la guerrilla que andaba en esas montañas. Y ayudó a construir la red de colaboradores para la montaña, que era uno de los principales objetivos estratégicos del Frente en aquellos tiempos, porque no había manera de hacerle llegar la comida, las armas, las balas, las medicinas, subir guerrillero, bajar guerrillero. No había. Entonces, después del 70, y es Danilo el que construye esa red. Fue vital con sus hermanos. Uno de ellos cayó combatiendo en los años 80, lo mató la Contra. Fue dolorosísimo. Era excepcional ese compañero, Alfonso, salvaje. Todos los hermanos Núñez eran buenos compañeros, han sido buenos compañeros. Y bueno, Daniel cae preso después del ataque a Dipina, creo que, no, ya ahí me voy a acordar. La guardia entra a la represión y cae preso. Daniel, 2 de sus hermanos, Jaime Cuadra, un montón de compañeros, ¿verdad? Y Adrián Molina. Eso fue a principios de diciembre del 74. Y mira lo que es la vida, ¿verdad? El Frente estaba preparando el golpe, el asalto a la casa de Chema Castillo, y el Frente logra recibir los nombres de los compañeros que han caído presos en Matagalpa y los incorpora en la lista de presos políticos que debían ser puestos en libertad, entre ellos Daniel, Lenín, Polo Rivas, bueno, un montón de compañeros más. Entonces ahí, José Benito Escobar, entonces ahí logran incluir a los hermanos Núñez, Adrián Molina, Jaime Cuadra, que ya murió y que después, en los años 90, se pasó al PLC, fue alcalde de Matagalpa, fue ministro de Defensa de Alemán, y ya falleció hace bastante tiempo, hace como 10 años. Bueno, el caso es que Daniel Núñez así llega al Frente Sandinista desde sus convicciones católicas. Un hombre que siempre decía lo que pensaba. Te llamaras como te llamaras, ¿oíste? Cordialmente, nunca te insultaba. Pero te lo decía. Él no se escondía sus opiniones, sus pensamientos, su manera de ver las cosas, nunca se las escondió. ¿Y cómo trabajaba ese hombre? ¿Cómo trabajaba? Siempre me asombró esa capacidad de trabajo que tenía Daniel. Y yo a él lo conocí cuando él tenía más de 40 años. Tendría que 42, 44 años cuando yo lo conocí. Y bueno, pues en parte de esas convicciones, Daniel dona su finca allá en la Dalia, en esos lados, para que se le entregue la reforma agraria.
Ya luego él logró, para los 90, él logró recuperar otras cosas y construyó un emporio ganadero. Danilo era uno de los mayores y mejores especialistas en ganadería de Nicaragua. Ganadería del tipo que quisiera, de engorde, para leche, para lo que quisiera. Sabía de raza, tenía visión, un enorme compromiso con el país por la vía de su trabajo como ganadero. Y muy exitoso. Era poeta, así le decíamos el poeta Núñez. Era poeta. Pero poeta en esa, él construía su poesía como la décima. Y ahí le vamos a leer un poema que publicó una revista que no sé si existe. A mí me la mandaron, pero me mandaron primero la foto y después me mandaron la revista. Que no sé si la siguen publicando Tatiana Rochú, Mario Sánchez y Adelina León. Años de no saber de la Adelina. Que se llama La Revista Rodeo. Ahí le hicieron un reportaje salvaje a Danilo. Y ahí publicaron un poema que él hace a la Semana Santa del 93. Ya se lo voy a leer. Pero bueno, quiero seguir hablando un poquito de Danilo, pues. Entonces, fíjense, en aquellos tiempos, construir esa red de colaboradores era un desafío enorme. Lo perseguía todo el mundo, Danilo, los jueces de Mesta, la guardia, los políticos somocistas, porque había muchos hacendados somocistas. Y ese hombre logró escabullirse siempre, hermano. Pasó años construyendo esa red, alojando guerrilleros. Y él personalmente ocupándose de las cosas. Hasta que lo quebraron a finales de noviembre, principios de diciembre del 74. Estuvo en Cuba un ratito. Hay varias fotos con Carlos Fonseca de Daniel Núñez cuando Carlos recibe a los prisioneros políticos liberados. Él está en esa foto, están sus hermanos también. Y luego pasó a Panamá. Ahí en Panamá se hizo cargo de la estructura del Frente Sandinista de una de las tendencias de la Guerra Popular Prolongada, GPP. Ahí en Panamá hizo un trabajo salvajada, porque hizo una red. Esa era su especialidad, hermano, conquistar gente, porque hablaba con el corazón. Entonces era casi imposible decirle que no a Danilo. A Daniel Núñez. Era casi imposible. Por esa manera de ser. Hablaba con el corazón, no te mentía, te decía, si vos tenías algún cuestionamiento y él creía que tenías razón, te la daba. Y entonces construyó ahí en Panamá una red, hermano. Te voy a dar un ejemplo, pues, que yo creo que ya le he contado. Él es uno de los que recluta a Evaristo Vázquez, al chino, asesinado por la contra en una emboscada allá en las minas, cuyo nombre lleva ahora la Dirección de Auxilio Judicial aquí en Managua, el nuevo edificio. Y el chino y Danilo conspiraron para sacar armas de las bases militares de Estados Unidos en el Canal de Panamá. Junto con, muchos otros compañeros. Ahí se metieron, mano. Sacaron armas de las bases yanquis. En serio. Eso fue el chino con Danilo. Me acuerdo cuando se hizo ese operativo que... Pues, descomunal esa cosa. Pues. Y ya después del triunfo, Danilo primero estuvo en el Midinra, pero la manera de ser de Danilo y además su profunda comprensión del campesino, porque él era campesino y sabía la idiosincrasia del campesinado, ahí nomás entró en contradicciones con todos los chicos de zapatos lustrados, encabezados por Jaime Huilo, que querían imponer, que impusieron pues su visión burócrata de las cosas, pues. Y mentira, Danilo. Mentira, aquí iba a encajar en eso, pues. Mentira.
Entonces le dio la misión el Frente Sandinista de organizar a los campesinos, a los medianos y grandes. También habían pequeños, pero sobre todo medianos y grandes. Y Daniel Núñez hizo una labor, se fundó eso, pasó como un año y medio trabajando en eso hasta que culmina en un gran evento en abril, yo me acuerdo que coincide con creo que es 25 de abril del 84, 25, 23, por ahí va, del 84, y un gran evento fue eso. Él trabajó muy, muy estrechamente con el comandante Víctor Tirado López. Grandes amigos. Y trabajaron ese territorio, ese terreno, ese sector lo trabajaron ellos dos. Y la UNAC se convirtió en un real poder de los movimientos más grandes que había en los años 80. Pero llevaba en sí misma una contradicción, porque no aglutinaba a los pequeños eran la mayoría, pues, esa es la verdad. Y Daniel era natural, su tendencia fue agrupar a los medianos y a los grandes. Pero hizo una labor salvaje. Fue diputado entre el 85 y el 90. Y ya después del triunfo, pues, él se dedicó a lo suyo y construyó un emporio ganadero, Tenía 2 fincas ahí en el lado de Matiguá, pero fincas, hermano, de las mejores fincas del país, con el ganado de mayor calidad. No sé yo cuántas, 800,000 cabezas de ganado. Y extraordinario. Y ese a punto de trabajo, ¿viste? Ese hombre nunca dejó de trabajar. Nunca. Y sufrió, yo no sé cuántos infartos. Yo recuerdo que como 4 o 5 infartos. Y siempre se salvaba el hombre. Recuerden que el infarto es el que te daña una parte del corazón y el paro cardíaco es el que te mata. Pero, entonces como 4 o 5 infartos. Él tenía el corazón debilitado y eso fue lo que lo mató al final. Le dio un infarto, logra llegar vivo al hospital de Matiguá, pero ya no. Cuando lo iban a intubar ya falleció. Tenía, ahí, Danilo nunca decía su edad. Tenía entre no menos de 82 y probablemente hasta 86. Bien vivido, hermano, bien vivido. Ese hombre, si vas a vivir, que sea como la vida de Daniel, comprometida con sus ideas, comprometida con su familia, con sus proyectos, soñando y trabajando. Qué hombre, ¿verdad? Yo, profunda admiración por Daniel Núñez. Tenía muchos años de no verlo. Me acuerdo que nos vimos allá por Seba, cual tenía ahí una propiedad. Y bueno, pues. O sea, todos tenemos que partir y ya se fijan. Yo les dije el otro día, hermano, somos de la muerte, pero además algunos somos más rápidos de la muerte que otros, ¿verdad? Y estamos en fila india ahí vamos. Y estamos muriéndonos, esta generación, mi generación se está muriendo a razón de 2, 3, hasta 5 diarios. Distintos compañeros, compañeras. Saludamos entonces a su viuda, a doña Melba, qué mujer más extraordinaria, a sus hijos. Ahí me acuerdo que Daniel nos contaba que él había sido muy marcado por su abuela. Su abuela fue la que le enseñó la devoción mariana, la que no le permitía ni un mate, ¿oíste? Ni un mate. Su abuela. Y bueno, son compañeros ejemplares de verdad, en muchas cosas, con todo y que uno puede decir, bueno, qué barbaridad, pero ya no estaba activo en el fin, pero trabajando por el país, ese era su compromiso, además te lo decía claramente. Hizo un aporte muy relevante en la actividad ganadera, el poeta Núñez. Le voy a leer el poema que publicó la revista Rodeo.
Tenía muchos poemas. ¿Sabes qué tenía, Danilo? Tenía un doble sentido para la plática. Los albures que se tiraba Danilo. Araña. Salvaje. Se llama Semana Santa y dice: Semana Santa debe ser de recogimiento y meditación para evaluar las obras buenas y malas del corazón, saber que somos polvo, ceniza, simples mortales y que cargamos penas, angustias, distintos males. Si nuestra lucha es por ser justos, dignos, humanos, si en todo hombre siento a mi amigo, veo a mi hermano, si a los que sufren iniquidades le doy consuelo, seguramente estoy sirviendo al Dios del cielo. Si Jesucristo vilipendiado y crucificado murió en la cruz, me está diciendo que el sufrimiento es paz y es luz. Siempre que sea por redimirnos de la maldad, Él nos protege y nos conduce a la eternidad. No hay sufrimiento que nos reprima la oscuridad al soportarlo con fe, oraciones y caridad. Solo en la muerte encontraremos resurrección, porque se dejan los egoísmos y las maldades del corazón. Semana Santa, santa semana de mis abuelos en oración, domingo de Ramos y Viernes Santo, sábado de gloria, resurrección. Hoy de rodillas con muchas penas, mi Jesucristo vengo a implorarte, que me dé fuerza, amor y vida para seguirte hasta adorarte. Semana Santa de Daniel Augusto Núñez Rodríguez. Que descanse en paz. Honor y gloria, Danilo. Y ayer falleció después de una larga enfermedad que la soportó con un gran estoicismo el compañero Mario Tapia, a quien todo el mundo ahora conoce como el Gallero. Pero Mario Tapia fue uno de los grandes fotógrafos de la guerra contra Estados Unidos en los años 80, corresponsal de guerra junto con muchos otros compañeros, pues, Germán Miranda, Cantarero, Abraham Miranda, lo recuerdo, Carlos Durán, Jairo Cajina, que estaba chavalo en aquella época, Adolfo Montano, grande fotógrafo. Y él era más que un fotógrafo, no era solo, es como, o sea, de la escuela, los fotógrafos de la vieja escuela, que iban más allá de la fotografía, no solo tenían el ojo periodístico, sino también el ojo revolucionario, de convicciones. Así era Mario en la guerra. Po. Y así eran todos estos compañeros que acaban de mencionar, se fajaban y se metían a la montaña, hermano, a los mismos riesgos que los soldados. Que los soldados los cuidaban, a los corresponsales de guerra. Los cuidaban, ¿para qué? Bueno, entonces Mario Tapia era uno de ellos. Y no era jovencito en esos tiempos. Y ahí decía Mario nació en el 51, o sea, tenía 71 años. Hace 42 de esos, 43. O sea, tenía más de 30 años. O alrededor de los 30. Pues en cambio Jairo estaba chavalo, pues. Montano era un cipote. Pero no, Mario ya estaba hecho, pues. Y pasó mucho tiempo, en los años 90 la pasó dura, Mario, más dura, porque no había trabajo. Y entonces ahí es donde encontró su vocación de gallero. Nacido en Mazatepe, la tierra de mi mamá. Hijo directo de Mazatepe. Se hizo historiador. En la revista Gente Gallo, yo le decía a él que a mí lo que más me gustaba de esa revista eran los reportajes que él hacía de historia en los municipios. Excelentes reportajes durante mucho tiempo que él mismo los hacía, pues, los publicó. Y tiene, no sé si es la mejor, pero yo creo que sí, uno de los mejores criaderos de gallo que existen en el país, el que él tiene ahí en Mazatepe, con todos sus hijos. Aquí vino, me contaba Omar García anoche que la semana pasada, hace unos días, pues vino a la radio a despedirse. Él sentía que ya le llegaba la hora, pues vino en silla de ruedas con uno de sus hijos, creo, o sus nietos. Vino a despedirse. Él venía con frecuencia cuando estaba con una mejor salud. Venía con frecuencia, participaba en el programa con Omar.
Y otro compañero, te fijas, no hace falta solamente ser de fusil, sino también hay otras maneras de aportar, como lo decía Rosario ayer, y ya vamos a hablar de eso. Me gustó mucho esa parte de lo que dijo Rosario. Y porque no solamente hay héroes militares, sino también hay héroes del trabajo. Recuerdo que en la Unión Soviética había la orden de héroe del trabajo. Creo que todavía creo que lo recuperaron en Rusia. No estoy seguro, pero bueno. Entonces, Mario era otro. Él construyó la mejor crianza de gallos de raza, de esos de pelea. Pues a mí me puede gustar o no gustar, esa es otra cosa. Pero es toda una tradición en un gran sector de Nicaragua. Pues. Hay galleras en muchos lugares. Y son todo un evento, ¿viste? Y Mario hizo esa es su herencia. Pues. Y además llegó a la Academia de Geografía y de Historia. O sea, a base de su esfuerzo. Y desde ahí aportaba. Mario José Tapia. Saludamos a su viuda, doña Amalia Casco Mercado, a sus hijos, Rogelio, Mario, Seltzer, que le puso Seltzer por don Gregorio Seltzer, Andrés, Stephen, Michael, Karen y Luis, a sus nietos, a sus nietas, ¿verdad? Y yo creo que se fue en paz Mario y satisfecho con la vida que él logró, y tiene que estarlo, porque fue un buen hombre, fue un buen profesional y le dio e hizo aporte a la patria, al país. Bien, vamos con otros temas. Ahora son las 7 de la mañana, llegué a ser de la noche. Entonces ayer fue el acto por el aniversario del natalicio de 86 años. Chocho, hermano. Pero estaría bien. Bravo. ¿Cuánta gente no conocemos? De gente que tiene 85, 86, 90 años. Y lúcido. Cleobaldo, por ejemplo, el otro día que estuvimos conversando con él, 92 años y lúcido. Estoy seguro que Carlos Fonseca no hubiese estado. Tal vez mirando poco, pero bueno, lúcido. Y las ideas de ese hombre, las ideas de Carlos Fonseca son un parteaguas en la historia del país. Entonces ayer hubo la celebración. Bueno, la celebración no. Bueno, sí, la celebración de la vida, del nacimiento de Carlos. Conmemoramos su muerte el 8 de noviembre, celebramos su vida el 23 de junio. Y hubo dianas, caravanas, en los municipios donde había un monumento de Carlos, pues se llevaba la cosa y no se ponía un retrato en algún lugar y ahí se llevaba flores. Se hicieron actos en gran parte del país de la militancia sandinista. Pero ayer, después del acto, fue un acto breve, sobrio, buen acto, porque fue sustancioso además. Mucha sustancia de lo que dijo Daniel y de lo que dijo Rosario, lo vamos a analizar. Yo lo que hice fue extraer 6 puntos de lo que decía Rosario después del acto y otros 6 de lo que dijo, 7, a ver, no, 6 de lo que dijo Daniel en el discurso. Y voy a comenzar con Rosario porque lo que dijo Daniel al final lo voy a unir con lo que queremos abordar en la segunda parte. Entonces, fíjense, decía Rosario ayer, y yo creo que a veces se nos olvidan estas cosas. ¿Eh? Voy a primero leer lo que ella decía y después lo comentamos. Nada nos preparaba para el triunfo, en el sentido de que sabemos que como seres humanos estamos dispuestos a dar la vida, por la patria, por el bienestar, por la hermandad. Pero al mismo tiempo sabemos que ese dar la vida debe llevarnos a tiempos mejores. Esperábamos el triunfo de la revolución, pero muchos compañeros no esperaban vivirlo. Y para los que vivimos esos días y después, en nuestra inexperiencia,
No esperábamos que la perversión, la maldad, la codicia imperialista se volviera a ensañar en nuestras tierras. Fueron tiempos de gran aprendizaje y para nosotros estos días son días también para honrar a la sangre santa que ha abonado nuestra Nicaragua y nuestro corazón. Y aquí traigo dos cosas de las que dice Rosario. Y es verdad, o sea, a ver, los que tuvimos la oportunidad de participar en la lucha contra Somoza, la mayor parte, yo diría que todo, teníamos certeza en el triunfo, pero ninguno esperaba llegar a verlo. Yo creo que todo. Yo nunca he conocido a uno de nosotros que dijera, hombre, yo estaba seguro que lo iba a ver. Nunca he conocido a uno. Todo el mundo tenía la convicción de que iba a caer en el camino, pues. Pero no, nadie de nosotros, por esa certeza, dejaba de participar, ¿me entiendes? O sea, me parece que es importante, pues. O sea, la convicción de que estás haciendo algo correcto sin esperar que el triunfo sea tu recompensa, sino contribuir a que eso ocurra. Y es verdad, eso que dice Rosario es verdad. Así era. Fíjate que cómo era, tanto era así, que cuando el triunfo ocurre, cuando ya hay certeza que el triunfo va a ocurrir, nos lo frustra en la maniobra de Estados Unidos cuando quiso imponer aquel triunvirato encabezado por Miguel Obando y Bravo. Cuando Urkullu dice, no me voy, yo soy el presidente, el tal Urkullu, que era el presidente del Senado al que deja a Somoza como presidente de Nicaragua. Porque el plan de Estados Unidos era entregárselo a un triunvirato encabezado por Obando. Y entonces, en aquel momento yo me acuerdo que, ahora qué vamos a hacer, y lo que hace el frente, vámonos, sobre, hermano. Pero ahí ya se tenía certeza que ya íbamos a ganar. Cuando se va a Somoza, por eso es que se celebra con tanto, porque uno dice, ya está, se acabó, vámonos. Pero hasta ese momento. Y la verdad es que cuando se asume el poder, la organización del nuevo poder fue muy complicada, muy difícil. No sabíamos cómo. Y se fueron haciendo las cosas al compás de la coyuntura. ¿Cómo sería? Pues todo esto es importante. Y luego, es verdad también lo que dice Rosario, es que, o sea, nosotros teníamos claridad ideológica porque la habíamos aprendido de las experiencias de la Unión Soviética, de Lenin, de Fidel, de Ho Chi Minh, de Mao. Habíamos aprendido de esas experiencias que toda revolución implica una contrarrevolución, ya lo sabíamos. Pero jamás, como dice Rosario, esperamos semejante maldad de Estados Unidos. No es verdad, nunca lo esperamos. Nunca lo esperamos. Porque hay que ver la crueldad que desató Estados Unidos contra el pueblo de Nicaragua en los años 80. Destruyendo escuelas, destruyendo puentes, destruyendo cooperativas, asesinando campesinos por ser campesinos, violando miles de muchachas campesinas, asesinando niños, toda esa crueldad que hubo en los años 80. Ninguno de nosotros calculó que eso podía ocurrir. Ninguno. Creíamos que ya lo peor lo habíamos pasado. Y no fue así. Los horrores de los 80 es difícil trasladarlos. O sea, es que hay que sumar tantos testimonios para poder trasladarlos a las nuevas generaciones. Esas dos cosas resaltaba ayer Rosario. Y por eso decía, son días para honrar la sangre santa. Habló de esta manera de los héroes. Aquella sangre santa, decía Rosario, ¿cómo no venerarla hoy? ¿Cómo no decirle gracias a cada uno de esos hermanos y a sus familias? ¿Cómo no sentir que su sacrificio, su entrega debe ser resarcida con más entrega y más disposición a servir a la familia, a la patria, para seguir caminando con heroísmo todos los días? Porque el heroísmo tiene múltiples formas. El heroísmo en las batallas, en el trabajo, en la conciencia y en la práctica de dignidad nacional.
el heroísmo para reaccionar frente al odio con amor y vencer el odio y vencer a la muerte que hace poco querían imponernos nuevamente y nos impusieron por un ratito. Y después hablaba, fuerza de espíritu genera un ceredón. Fuerza de espíritu describe a Andrés Castro, define al general Sandino, nos lega, nos hereda fuerza de espíritu. Carlos, todos estos héroes nuestros que son espíritu van trasladando a un pueblo que es especial esa fortaleza de espíritu que nos define, que nos distingue, que nos defiende y nos hace grandes. Quiero aquí rescatar varias cosas. Primero, honrar a los héroes es resarcirlo, decía Rosario, es con más entrega y con más disposición de servir. Esa es la manera de honrar a los héroes. Y entonces ella decía, hay varias formas, hay múltiples formas del heroísmo, que a veces se nos olvida. Para mí, héroes en Nicaragua, ahorita héroes, que no los hemos sabido colocar en su lugar. Los campesinos, los productores de los alimentos, y nunca mejor dicho, como ahora, que en el mundo hay una situación tan complicada. O sea, el campesino nicaragüense son auténticos héroes. Yo le decía el otro día a un compañero que habría que honrarlos con el doctorado, las universidades, que ahora tienen sedes por todos lados, porque esa es una de las grandes obras de este gobierno, deberían honrar a los campesinos con un honoris causa. No importa que nunca haya pasado por un aula universitaria, pero es doctor, auténtico doctor en alimentos. Nadie mejor que ellos, ¿verdad? De del municipio. Pongan el municipio y ahí hay auténticos doctores en fabricar, en cultivar alimentos. Auténticos doctores, con 3 o 4 doctorados. Me decís Bocayo, me decís San Lucas, o me decís, qué sé yo, Cárdenas, o El Coral, o Nueva Guinea, o Camuapa, o Río Blanco, o Matiguás, o me decís San Ramón, o La Dalia, o me decís Jalapa, o El Jícaro, o Huihuilí, cualquiera de los dos Huihuilí. Ahí hay decenas, centenares de campesinos que son auténticos héroes y doctores. Y después te trasladas a otras labores. Hay héroes en el Magisterio Nacional, hay un montón de héroes que han forjado generaciones enteras. Y ahí están trabajando abnegadamente, y no me digas que es por el salario, que si bien ha mejorado sustancialmente, no es lo que la sociedad debería retribuirle a un maestro. Aspiramos que alguna vez llegue. Maestras y maestros, pero que tienen una abnegación en su trabajo, sea como maestros de aula, sea como supervisores, como directores, o como subdirectores, o como encargados. Gente sumamente abnegada. O las enfermeras. O muchos médicos también. Las auxiliares de enfermería, los laboratoristas, gente muy dedicada. Son héroes. Esa es su manera de ser héroe en las circunstancias actuales. O los soldados y los oficiales del ejército, o los agentes y los oficiales de la policía. Que no es que anden combatiendo ni nada, pero son gente que, a ver, ¿te acordás los marinos que desaparecieron hace como 4 años? Fue eso, menos. Eso fue como en el 2019, 2020. Ahí, frente a la Uneperla, nunca más se supo. ¿Y a qué iban esos muchachos? A salvar vidas. Y salvando vidas, entregaron la suya. No son héroes. Claro que sí. Claro que sí. O son muchachos policías que muchas veces andan trabajando y ¡pum!, se matan en un accidente o lo que sea. Y andan trabajando para resguardarte la vida y la seguridad. Entonces me parece muy importante este concepto. El heroísmo tiene múltiples formas. Y ya decía, en la conciencia, eso también es verídico. La conciencia. Que la conciencia va más allá del figurar en un acto, del ir a poner y a cumplir la formalidad, porque aquí hay que quedar bien con el jefe. No. Conciencia.
Y ustedes saben bien a qué nos referimos. Después ella hablaba, y creo que esto es muy importante, y a veces se nos olvida, y esto lo vamos a unir después con lo que dijo Daniel y con lo que queremos comentar, lo de las raíces. En esto ha insistido Daniel y Rosario, yo no sé si todos los días, hermano, pero cada vez que tienen oportunidad hablan de esto. ¿Verdad? El pueblo que no conoce sus raíces no puede brotar su fruto. Es así. Siempre en un país, decía Rosario, en una patria como la nuestra y con un pueblo como el nuestro, es imposible olvidar de dónde venimos, qué somos, cuál es la historia que nos hace fuertes y cómo, de presentarse esos ataques de odio, debemos enfrentarlos y espantarlos y extinguirlos con amor, esperanza y fe. Yo en estas fechas, dice Rosario, me conmuevo mucho porque estoy en estos actos y estoy recordando que es vivir. Dicen que recordar es vivir. Siempre. Y cuando, ay, aquí este es un concepto salvaje, hermano. Recordar es vivir siempre y cuando el pasado no nos paralice. Ni los tiempos buenos ni los tiempos menos buenos. Porque hay que seguir avanzando. Pero sí, uno se fortalece cuando recuerda todo lo vivido en un país como el nuestro, de sagradas creencias, sagradas prácticas, de valentía, vigor, gloria sin límite. Miren, esto es verídico, hermano. A veces, por vivir recordando y mira lo que me pasó y qué bonito que era, entonces, y ahí dejar de hacer cosas. No, hombre, es al revés. Todo eso te inspira para seguir haciendo. O sea, como dice Rosario, que no te paralice ni el pasado con su gloria y sus problemas, ni el presente con sus glorias y problemas. Nada te debe paralizar, te sirve para aprender y seguir adelante. Después viene este concepto que es el que vamos a desarrollar, a ver si nos da tiempo, porque ya son las 7:16. El concepto del bien y el mal. Fíjense bien, la gran lucha de la humanidad es entre el bien y el mal, que no es un concepto religioso, que no necesariamente es un concepto espiritual, es que es un concepto de la vida. El bien y el mal, en el sentido amplio de la palabra y en el sentido estricto de la palabra, en el sentido humano de la humanidad y en el sentido individual y en el sentido de tu comunidad. La lucha entre el bien y el mal. Dice Rosario, en estos tiempos complejos y difíciles que vive el mundo por tantos conflictos creados por los imperios, que son el mal, que son satánicos, que son perversos, que son diabólicos. Pero los pueblos tenemos cada vez más conciencia de libertad y más conciencia de nuestro deber de hacer y hacer el bien. Y hacer el bien significa defender nuestros derechos. Hacer el bien significa el derecho a vivir tranquilos, seguros, trabajando, estudiando y sobre todo con condiciones básicas para el bienestar, para la prosperidad. Y a veces se nos olvida esto. Eso también, hacer el bien es defender tu dignidad, tu manera de ser, tu derecho. Eso también es hacer el bien. Pero la gran lucha de nuestros tiempos es el bien contra el mal, que se manifiesta en todas las facetas de la vida. De la tuya como persona, en tu familia, en tu comunidad, en tu pueblo, en tu ciudad, en tu barrio, en tu país y en el mundo. La lucha entre el bien y el mal. Después desarrollamos esto, después si nos da tiempo. Luego habló Rosario en varios momentos de Sandino y de Carlos Fonseca. Cuando pensamos en Carlos y rendimos homenaje a Carlos, decimos un ejemplo. Como ejemplo es nuestro general Sandino. Es que este país está plagado de seres milagrosos. Siempre hay que reconocer esa visión profética de Sandino, que fue capaz de vislumbrar su rol en este plano de vida sin creerse especial, sino como un deber. El deber de defender la dignidad de su país, sin nada, con sus manos limpias, un obrero, un artesano, un trabajador,
No tenía nada, pero tenía corazón y espíritu, fuerza de espíritu. Eso es lo que tenemos los nicaragüenses. Y aquí hay otro concepto, pues, 2, diría yo, o 3. El primero, la visión profética, la visión estratégica de Sandino. Sandino es excepcional en esas cosas. Y eso lo hereda Carlos, lo hereda de Sandino. ¿Verdad? Y entonces es capaz de entregarse a esa causa sabiendo que no tiene nada. Y sabiendo que nada va a recibir. ¿Qué tenía Sandino? Si había gastado sus centavitos que había ahorrado como obrero, no como dueño de nada, como obrero, esos centavos que había ahorrado, que en aquella época era bastante, ya lo había gastado en las armas. No tenía nada. Y vámonos contra los gringos. Vamos a sacar a estos gringos de aquí. Y se va. Y sabiendo además que no va a recibir nada a cambio. Que probablemente va a morir en el camino. Y él se fue a la lucha. Y además con un pensamiento clarividente. No es que asunto de que se iba a luchar por luchar. No, teniendo ideas claras. Ese es Sandino. ¿Verdad? Y lo que decía Rosario, fuerza de espíritu. Realmente el sentido espiritual de la palabra, en el sentido de lo que te motiva, de lo que te impulsa, yo diría uno de los grandes tesoros del pueblo nicaragüense. Y luego habló específicamente de Carlos, honrando a Carlos, dice Rosario, el fundador, el visionario, el que supo ver más allá de sus límites. Genial. Es una metáfora y al mismo tiempo un símbolo. Más allá de sus límites físicos, porque yo recuerdo que se decía, dice Rosario, que Carlos tenía muy limitada la visión física. Pero qué visión como revolucionario, como militante, como evolucionario, un ser especial, un ser irrepetible en muchos aspectos. Y es verdad, así es, hermano. Ya vea, en el relato que comentábamos y leíamos el miércoles, escrito por el periodista Roberto Sánchez Ramírez, Roberto cuenta que desde que Carlos llega al Goyena en 1955, él ya llega con anteojos de culo de botella y con dificultades para leer. Y sin embargo, Carlos jamás dejó de leer. A la luz de aquella lamparita en las noches, como fuera, leyendo, estudiando. Se fue a la montaña con esas limitaciones y se fue a la montaña a guerrear. No fue a ir a estar atrás en los campamentos, vayan a luchar, no, a guerrear, y por eso es herido en combate en el Chaparral. ¿No? Siendo casi ciego. Y en la medida que los humanos vamos avanzando en nuestra edad, nuestra capacidad de visión se va a reducir, por eso es que usamos lentes. Esto no es de nacimiento, es por viejo, hermano, sí es. Entonces creo que lo describe muy bien Rosario. Y ahora quiero hablar de lo que decía Daniel. Son las 7:22. Porque repito, fue un acto con mucha sustancia. Lo que ocurre es que a veces lo que impacta a un sector de nosotros es cuando Daniel está bravo. Sobre todo cuando está bravo, Daniel es que salvaje. Comienza con arenga contra el imperialismo, más al decirle 4 verdades a cualquiera. Pero lo de ayer fue sumamente sustancioso. Y yo le extraje 6 temas. Porque nos hizo algunos recuerdos que Carvariámano, tenemos tantas cosas que recordar que se nos olvidan. Su primer concepto, paz, soberanía y justicia, ¿no? En luchas que han caminado los pueblos a lo largo de la historia, la lucha por la paz, por la soberanía. Teniendo soberanía no solamente hay paz, sino que se abren las puertas para la justicia. Las puertas de la libertad, de la salud, de la educación, de la erradicación de la pobreza. Y esos son los grandes desafíos, los grandes retos que tiene la humanidad, que sigue teniendo la humanidad en estos tiempos. Si no tenés soberanía, si no podés hacer lo que vos querés, ¿cómo diablos vas a conquistar la paz?
Mira que estás oprimido. Mira que otros son los que deciden por vos. Entonces, soberanía para tomar tus propias decisiones, alcanzar la paz y buscar el progreso. Cuando uno tiene soberanía, uno decide cómo vas a hacer para buscar el progreso, si vas a trabajar en esto, si vas a estudiar aquello, si vas a ir a vivir a este lado o a aquel otro, si te vas a casar con ella o con... No, todo. Uno decide si tenés soberanía. Si no la tenés, hermano, no hay manera. Después nos recordó algunas efemérides. Fíjate que lo que te decía, Raitibo Cay fue para estos días. Raitibo Cay es la primera experiencia guerrillera del Frente Sandinista de Liberación. Ahí nace el frente como guerrilla. En Raitibo Cay. Ya se llamaba Frente Sandinista. Y pocos meses antes había salido por primera vez ya el nombre de Frente Sandinista. Uno de los primeros, si no el primero, es Daniel, con aquel ataque que hizo arriba al comando de la guardia, arriba con unas pistolitas se fue. Lo que echa la chavalada, ¿verdad? Tenía como 20 años tendría Daniel. Con una pistolita se fue ahí al comando de la guardia. No es raro. A él, no me acuerdo quiénes más iban con él. Y entonces él llevaba papeletas que decían Frente Sandinista de Liberación. Creo que fue en agosto o... Sí, entre agosto y noviembre del 64. Del 63, perdón. Del 63. Entonces la primera experiencia guerrillera del frente, como frente, es Raitibo Cay. Entonces ahí recordó a los fundadores caídos en ese día. ¿Verdad? Es importante no olvidarlo, que son Jorge Navarro, Francisco Buitrago, Iván Sánchez. Jorge Navarro, goyenista, como Doritigerino, goyenista. Iván Sánchez, Boanerges Santa María, Modesto Duarte, Faustino Ruiz, el Cuje. Y ahí también recordó a Santos López. Fíjate que vos no podés entender a Carlos Fonseca como sandinista sin reconocer la vinculación de Carlos con Santos López. Uno de los más grandes aciertos de Carlos es haber convencido al coronel López que se incorporara a este esfuerzo. Fue vital eso, porque eso le puso el sello de Sandino como marca de fierro, hermano. Por eso es lo que se denomina siempre a Santos López el eslabón vital, ¿no? Que lo recordaba ayer Daniel, ¿verdad? Ahí anduvo Tomás en ese esfuerzo, ahí andaba Bayardo Altamirano en ese esfuerzo también, y muchos otros compañeros. Pomares anduvo ahí. Y entonces decía Daniel, la batalla de Sandino retomada por el Frente Sandinista con Carlos, no se nos olvide. O sea, con solo eso, con solo que Carlos haya recuperado a Sandino desde el punto de vista estratégico, es suficiente para que tuviera un altar en la patria. Pero es que es mucho más Carlos que eso, ¿verdad? Su pensamiento, la estrategia del frente la traza Carlos Fonseca desde 1960, él y Silvio Mayorga, porque Silvio Mayorga es otro compañero con una experticia intelectual, con una calidad. Vos lees sus escritos y ese documento que lo hicieron Carlos y Silvio en 1960, ahí en Caracas, que lo presentan ahí. Ahí está la estrategia que se hizo durante los siguientes 20 años, ahí está. Imagínate qué clase de visión la de ellos dos. Se adelantaron 20 años en todo, la insurrección, el tipo de gobierno, el ejército, la alianza con distintos sectores. Ahí está todo en ese documento. Una maravilla. Y recordó al Zorro. El Zorro es especial, hermano. Creo que al Zorro no le hemos dado su lugar correspondiente. El Zorro, habían dos grandes jefes militares que tenía el frente, Germán Pomares y el Zorro. Ese era el 1-2 del Ejército Popular Sandinista. Debió ser así. Pero prefirieron al Chelito. El jefe del Estado Mayor debió ser Francisco Rivera el Zorro. Él era el que tenía la experiencia militar real. Y el jefe del Ejército
Si no hubiera caído en combate debió ser Germán Pomares. Pero bueno, eso es lo que hubiera sido, no lo que fue. Y fíjate que yo no me acordaba que Camilo Zapata había muerto un 23 de junio también. No me acordaba. Daniel lo recordó ayer. Camilo Zapata, el creador del son nicaragüense. O sea, nosotros tenemos un ritmo musical propio. El son nicaragüense. Como los cubanos tienen un montón de ritmos, ¿verdad? Pero nosotros tenemos uno que es propio, el son nicaragüense, que no es igual a ningún otro. Lo creó Camilo Zapata, quien falleció ya en el 2009, ya estaba bastante avanzada de edad. Recordó otra fecha, aquí, que el 24 de junio, que no es que el 24 de junio se creó la Provincia Unida de Centroamérica, sino ese día se instaló lo que después, una semana después, se bautizó como una asamblea constituyente. Y de ahí surge la Provincia Unida del Centro de América. Así se llamaba. O sea, fue la instalación en el Salón Mayor de la Universidad de San Carlos, en la ciudad de Guatemala, que se instala con representantes de Honduras, El Salvador, Guatemala y Nicaragua. No llegó Costa Rica hasta después. Y ahí se declara el nombre de Provincia Unida del Centro de América el 1 de julio. Y el 2 de julio se constituyen como asamblea constituyente, vale la redundancia. Pareciera increíble, dice Daniel, que se produjo ese milagro en su momento. Lo que hoy es un reto, un sueño, un desafío. La unidad latinoamericana y caribeña, y alcanzar también la unidad de los pueblos centroamericanos, porque es ridículo, ¿verdad? Siempre he pensado eso yo. ¿Qué diablos nos cuesta a los centroamericanos unirnos? ¿Por qué tantos intereses mezquinos entre nosotros? ¿No? Somos hermanos, nacimos juntos en la lucha contra la invasión de los españoles, en la resistencia contra los invasores, en la batalla contra el expansionismo yanqui. Fue Centroamérica con Nicaragua a la cabeza la que derrotó a los filibusteros aquí, en Nicaragua. Y hay innumerables batallas que sería largo enumerar. Deberíamos comenzar, va pues, porque bueno, está el Parlacén, está la Corte Centroamericana de Justicia, pero yo diría que hiciéramos selecciones conjuntas, ¿verdad?, en los deportes. Empecemos con el béisbol, pues hagamos una sola selección. Vamos a competir como Centroamérica. ¿Te imaginas una selección de fútbol de Centroamérica? Es cierto, Costa Rica va al Mundial ahorita, pero ahí seríamos competitivos. Pero bueno, pues. Y después tiró riflazos contra estos satánicos que andan con sotanas, satánicos sotanudos. Cristo dando su vida por el pueblo, porque lo calificó el mayor padre, ¿no? Por los pobres, por los humildes, y siendo insultado, calumniado por los falsos sacerdotes que estaban en los templos, que eran los que tenían la legitimidad. Como Cristo no tenía templo, no le reconocían legitimidad alguna, y creían que Cristo venía a sacarlos del templo para hacerse dueño de los templos. No, Cristo venía para levantar el alma, el espíritu de los pobres, de los campesinos, de los trabajadores de la humanidad, para la paz y para la libertad. Y cierra a Daniel con estas cosas, que es lo que vamos a comentar después de esta pausa, con lo del Nuevo Mundo, dice, y quiero leerlo completo, son 2 párrafos. Hoy, en este año en donde estamos en el nacimiento de un nuevo mundo, sí, está naciendo un nuevo mundo, todos los partos son dolorosos, y este es un parto de la humanidad, donde está quedando enterrado el imperialismo, y están haciendo la democracia, con lo que es el multilateralismo. Los pueblos creciendo, fortaleciéndose frente a lo que son los estertores y los zarpazos del imperialismo. Estamos siendo testigos, hermanos, de ese milagro, que es el milagro de la resurrección. Hoy, en el Día de los Padres, que aman a la gran familia, que es la familia nicaragüense, y que defienden la soberanía de la gran familia, que es la familia nicaragüense, y que nos unimos a la vez a los pueblos, a las naciones en el mundo, que en el mundo defendemos la soberanía de los pueblos. Y aquí viene esto es bárbaro, hermano. Estamos viviendo un momento realmente extraordinario, fantástico, mágico, divino, de la resurrección de Cristo, ahora con la resurrección de la humanidad.
hundiéndose el imperialismo y saliendo del sepulcro los pueblos, resucitando los pueblos, uniéndose los pueblos y ejerciendo la verdadera democracia en el mundo por la paz, por la justicia y por la libertad salvada. Y es verdad, hermano, tenemos un privilegio. Esta generación tiene un privilegio, ¿verdad? Que no me palme un día de esto. Tenemos un privilegio. Estamos viviendo el nacimiento de un nuevo mundo, como le hemos dicho desde que empezó la operación de defensa de Rusia el 24 de febrero. Es que hay un antes y un después en la humanidad. El 24 de febrero de 2022 están haciendo un nuevo mundo. Nos va a costar, pero están haciendo. Y como dice Daniel, es un parto. Y somos testigos privilegiados. No nos damos cuenta a veces. Y lo vemos así, lo de Rusia, y ya dejamos de No, hermano, sí, ahí está. Sigamos esos acontecimientos, están haciendo. Entonces a veces hay patadas por aquí, duele por allá, pero es un parto, como muy bien lo describió Daniel. Regresamos, son las 7:34. Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay hombres que luchan un año y son mejores. Pero hay hombres que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. A ver si da tiempo. 7:39. Tengo aquí un artículo, está publicado en la página web de la radio. Es escrito por un intelectual muy destacado ahí en Rusia que se llama Sergei Yevgenyevich Narishkin. ¿Verdad? Lo publica en la revista Defensa Nacional y se llama la actual situación militar y política internacional y sus tendencias de desarrollo. Entonces aquí estos son conceptos, a mí me parece sumamente importantes, pues. ¿Verdad? Que lo que él desarrolla aquí, lo que te decía hace un rato, lo del bien y el mal, que Rosario lo mencionaba ayer. Yo vuelvo a impresionarme cómo, ¿verdad?, desde distintas experiencias de vida, de revolución o de procesos políticos o de fundación política o patriótica, se llegan a las mismas conclusiones. Rusia, Venezuela, Cuba, Nicaragua, China. Y no es que se pongan de acuerdo de previo, ¿no? Cada quien llega a la misma conclusión. Es interesantísimo eso. Algún día que alguien lo analice, ¿verdad? Alguien que nos enseñen esas cosas. En este momento, dice Sergei Narishkin, en este momento se está desarrollando ante nuestros ojos una etapa fundamentalmente nueva de la historia europea y mundial. Su esencia es el colapso del mundo unipolar y del sistema de relaciones internacionales basado en el derecho del más fuerte, es decir, de Estados Unidos. Derecho a destruir a otros estados para impedir la más mínima posibilidad de que se conviertan en centros de poder alternativo. Esos fueron los objetivos perseguidos en Yugoslavia, Afganistán, Irak, Libia y Siria. Ese era el objetivo de los esfuerzos de Occidente por atraer a Ucrania a su órbita de influencia. Rusia está ahora desafiando abiertamente este sistema, creando un mundo verdaderamente unipolar que nunca se ha visto antes y del que todos, incluso nuestros actuales adversarios, se beneficiarán a largo plazo. Si Europa y Estados Unidos carecen de la madurez y el valor necesarios para avanzar en esa dirección, los demás centros de poder tendrán que diseñar un futuro global sin ellos. El obsoleto universalismo liberal debe ser sustituido por un nuevo orden mundial justo y sostenible. Tiene que crearse ese nuevo orden mundial en condiciones y formas que garanticen la coexistencia de los estados y las asociaciones regionales, conservando cada uno de ellos su derecho a desarrollarse por derecho propio. Estoy seguro, dice Narishkin, estoy seguro
de que las fuerzas sensatas de los países occidentales, que son conscientes de los riesgos a los que se enfrenta la comunidad mundial y están simplemente interesadas en la autopreservación, esas fuerzas se verán cada vez más arrastradas a este proceso de construcción del nuevo orden mundial. ¿Estamos claros? Tengo una cita de un artículo que publicó en marzo Sergei Narishkin. Ahora vamos con después desarrollamos, después comentamos a ver si da tiempo. Esto lo escribió también en la revista Defense, el director del Centro de Estudios Militares y Políticos del Ministerio de la Cancillería de Rusia. Se llama Alexei Podbereskin. Entonces aquí viene lo que te decía, el concepto de bien y mal. El actual conflicto con Occidente, dice Alexei, no es solo político-militar y mucho menos regional. Se trata de un conflicto cuyo resultado será un cambio inevitable en el equilibrio de poder en el mundo, y lo que está en juego es la supervivencia de la nación y del Estado rusos. Además, oigan esto, se trata de un conflicto global entre el universalismo global, el nazismo liberal que encarna el concepto del mal, y los valores nacionales que encarnan el concepto del bien. Entre la negación de las normas tradicionales y su cumplimiento, entre la religión y la idolatría, la negación de cualquier noción de amor y bondad. Fíjate. En fin de cuentas, o sea, vos llegas a la conclusión y efectivamente es así. ¿A qué se reduce? De la manera más elemental, de la manera más simple y al mismo tiempo de la manera más profunda. ¿A qué se reduce el enfrentamiento actual en el mundo? La lucha del bien contra el mal. ¿Te acordás que el imperialismo norteamericano se quiso apropiar de la categoría de que ellos son los buenos, de que ellos son los portadores del bien, cuando Bush, hijo, ¿verdad?, inauguró la categoría del imperio del mal? ¿Se acuerdan? Que decía que era Corea Democrática, Irak, Cuba, no me acuerdo a quién más metió, Afganistán. Ese era el imperio del mal. Él definiendo lo que eran el mal y él portavoz del bien. Él como representante del imperialismo norteamericano, la fuerza hegemónica del capitalismo mundial. Y la verdad es al revés. Los portadores del bien, los defensores del bien, somos aquellos que defendemos la identidad nacional, los valores nacionales, la soberanía, la autodeterminación, la independencia, la construcción de un progreso común, la justicia social. Esos somos los portadores del bien. Y tenemos que enarbolar esa bandera con fuerza, la fuerza. Nosotros somos los portadores del bien. El multilateralismo es una expresión universal del bien. Y al revés, el unilateralismo, que es la expresión del mal, cuyo principal portador, cuyo mayor portador es Estados Unidos, pero no solo, todos sus sirvientes de Europa, que son ahora el viceministerio, porque el ministerio europeo es la OTAN y el viceministerio es la Unión Europea. Viceministerio de Estados Unidos. Es una vergüenza lo que ha ocurrido ahí. ¿Me entiendes? Ellos son los portadores del mal. ¿Por qué son portadores del mal? Porque quieren mantener un orden de explotación. Quieren mantener un orden donde mandan los ricos sobre la inmensa mayoría de los pobres. Quieren mantener un orden donde los países ricos saquean a los países pobres. Quieren mantener un orden donde son ellos los que causan los daños al clima, por ejemplo, y somos los pobres los que pagamos ese daño, por ejemplo. Son ellos los que quieren exterminar a la mitad de la población mundial por el delito de ser pobres. Pobres, y son pobres porque ellos los han convertido en pobres. Son ellos los portadores del mal.
Nosotros somos los portadores del bien. Nosotros en el sentido fuerza de la humanidad que reclama nacionalismo, que reclama identidad nacional, que reclama soberanía, que reclama autodeterminación, que reclama independencia, que reclama justicia social. Somos nosotros, esa fuerza que defendemos esa idea, somos los que representamos el bien. Y esta lucha, por eso, en fin de cuentas, termina siendo la lucha entre el bien y el mal. Nunca mejor dicho, hermano. Fíjate, y esta contradicción, la lucha entre el bien y el mal, es milenaria. Está en la raíz del nacimiento de la humanidad. Siempre me he preguntado yo, otro día te digo mi respuesta, pero siempre me he preguntado yo, ¿cómo nacemos? ¿Nacemos intrínsecamente malos o intrínsecamente buenos? Buena pregunta, ¿no? Pero bueno, en fin de cuentas, para no filosofar ahí, saludos a mi amigo filósofo, para no filosofar, ¿a qué se reduce la lucha actual? Al bien y el mal, que es la lucha de la humanidad de toda su existencia. Toda la vida ha sido esa la lucha, entre lo bueno y lo malo, pero lo bueno en el sentido de bondad, de hermandad, no en el sentido de ser bueno a hacer tal cosa, no en el sentido de la calidad de ser humano. Y vos ves, los grandes libros de la humanidad son sobre el bien y el mal, que tratan de regular las relaciones para hacer prevalecer el bien. El Corán, la Biblia, son ejemplos ilustres, destacadísimos, que van reflejando esa lucha, ¿no?, entre el bien y el mal, desde una perspectiva religiosa, si vos querés. Pero en fin de cuentas son eso, pues. Y eso es lo que estamos viviendo ahora. Estamos en el parto de un nuevo mundo donde va a prevalecer el bien sobre el mal. Y no va a ser un parto doloroso, como decía Daniel ayer. Y no es que estamos alumbrando que ya estamos en los minutos finales de ese parto. No. Estamos empezando. O sea, y ustedes y yo sabemos que el parto, cuando una mujer está pariendo, eso te puede durar hasta más de 24 horas. O puede ser rápido. Bueno, no sabemos cuánto va a durar. Sigo entonces con las ideas de Alexei Podgoretsky, porque esto es importante. Él decía, armemos la estrategia, pues. La estrategia como conjunto de ideas. Miren, me gusta este concepto, ¿no? La estrategia es un conjunto de ideas, conceptos y sus portadores, ¿no? Como estrategia, como visión nacional, define tus ideas, tus conceptos y quienes portan esas ideas y esos conceptos. Como una de las instituciones más importantes del desarrollo de los estados occidentales modernos, se convierte a su vez, esa estrategia de los occidentales, se convierte a su vez en un instrumento de destrucción de otros sujetos de relaciones internacionales, particularmente Rusia. No solo es parte y consecuencia de sus políticas que se derivan en un conjunto de intereses muy diversos, nacionales, estatales, de clase social, de grupo y personales, en distintos momentos y en distintas capacidades, que prevalecen en la política, sino que ella misma, esa estrategia del occidental, se está convirtiendo en un instrumento de poder de esas políticas. En otras palabras, la estrategia de Occidente, ese conjunto de ideas, de conceptos y de sus portadores que ellos han creado, se ha convertido en un instrumento de poder, de opresión, de dominación. O sea, la estrategia como tal. Mateo. Entonces dice este compañero, ¿verdad?, Alexei Podgoretsky, cuando una política se basa en una estrategia de orientación nacional, es decir, cuando refleja en la mayor medida de lo posible los intereses nacionales, resulta lo más eficaz posible. No solo en términos de seguridad, sino también en términos de desarrollo del Estado. El problema, por tanto, es garantizar que la estrategia se convierta en una estrategia nacional y que la política se base en dicha estrategia. Este concepto es base, salvajada, vamos.
En este caso, dice, la estrategia como idea e institución de desarrollo se convierte en una herramienta eficaz para garantizar la seguridad y el desarrollo de la nación. Una estrategia estatal y nacional eficaz no es un hallazgo accidental, no es una casualidad, sino el resultado de una política coherente y a largo plazo basada principalmente en los intereses nacionales. En otras palabras, es el reflejo de una trayectoria política coherente y no la visión subjetiva de una parte de la élite dirigente. Esto también se debe a que la estrategia como idea e institución no se puede inventar y cambiar rápidamente. La estrategia nacional moderna garantiza los máximos resultados positivos de desarrollo de los estados más exitosos. Y cita 3 ejemplos: Irlanda, Finlandia, estado nazi, y Singapur. Pero la estrategia que ellos aplicaron, ahí están los resultados, que demuestran que su eficacia, dice, depende en menor medida de la cantidad y la calidad de los recursos naturales materiales, de relaciones internacionales y entorno político militar favorable, de las inversiones extranjeras y de otros factores, pero en mucha mayor medida de la calidad de la élite gobernante, principalmente de la voluntad y la moralidad de la élite gobernante y de la estrategia elegida, de la idea rectora de la institución de desarrollo, que es la estrategia. Voy a terminar porque de leerlo, no, otro día comentamos, si querés, sigue. Son 2 párrafos. Al formular metas básicas y objetivos más específicos, seleccionando los medios y métodos más eficaces, la estrategia da a un actor una oportunidad real de cambiar su posición, incluso en condiciones desfavorables de equilibrio de poder en el mundo. Cuando te formulas metas básicas y objetivos, cuando sabes seleccionar los medios y los métodos. La estrategia, dice, ¿cómo es que se llama este hombre? Alexei Podbereskin. La estrategia es el verdadero mecanismo multiplicador que permite aumentar las capacidades y reducir o incluso eliminar las limitaciones de una nación y de un Estado como actor en el proceso político. Una estrategia de lucha del bien contra el mal. Las fuerzas significativas del mundo que no están de acuerdo con las pretensiones de Occidente y de su imposición por la fuerza, y que realmente ven el peligro civilizatorio del mal, pueden y deben unirse en torno a una idea y una estrategia así. Las fuerzas del bien tienen que armar su estrategia contra las fuerzas del mal. Ni más ni menos, mi hermano. Ayer nos lo decía de otra manera, Rosario. Y ahí está, ¿ves? Por eso te digo, es impresionante cómo desde distintas experiencias, desde distintas formaciones, desde distintos orígenes, desde distintas identidades, se llegan a las mismas conclusiones cuando lo que se defiende son los intereses de tu pueblo. Es impresionante. Trabajar, avanzar, combatir, vencer, patria y libertad. Revolución es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Es igualdad y libertad plenas. Es ser tratado y tratar a los demás como seres humanos. Es emanciparnos por nosotros mismos y con nuestros propios esfuerzos. Es desafiar poderosas fuerzas dominantes dentro y fuera del ámbito social y nacional. Es defender valores en los que se cree al precio de cualquier sacrificio. Es modestia, desinterés, altruismo, solidaridad y heroísmo. Es no mentir jamás ni violar principios éticos. Es convicción profunda de que no existe fuerza en el mundo capaz de aplastar
la fuerza de la verdad y las ideas. Revolución es unidad, es independencia, es luchar por nuestro sueño de justicia para Cuba y para el mundo, que es la base de nuestro patriotismo, nuestro socialismo y nuestro internacionalismo.